Después de un comienzo prometedor en su vida escolar, Robert Gilmour Letourneur abandonó los estudios a los 14 años. Era la oveja negra de la familia. Mientras que sus hermanos estaban años en el mismo trabajo, Robert no lograba estabilizarse en un empleo. Durante años, sus padres oraron por él, hasta que Robert finalmente recapacitó y comenzó a buscar su salvación. Años después, describió su encuentro con Dios de la siguiente manera: «Ningún relámpago me alcanzó, yo solo oré al Señor para que me salvase, y entonces tuve la certeza de su presencia. Ninguna palabra fue dicha, no recibí ningún mensaje del más allá. Lo que sucedió fue solamente que toda mi amargura fue drenada, y me llenó un alivio tan grande que no podía contenerlo dentro de mí». Después de su encuentro con Dios, surgió una gran voluntad de transmitir a otras personas la misma experiencia, y pensaba que la única manera de hacerlo sería en el altar. Al pedirle un consejo al pastor, oyó: «¿Sabe, hermano Letourneur? Dios necesita hombres de negocios, tanto como pastores y misioneros». Decidió entonces convertirse en un hombre de negocios de Dios, alguien con quien él pudiese contar para financiar su obra, y se volvió diezmista fiel. Pero no todo fue un mar de rosas. Abrió una empresa asociándose con un amigo. Todo parecía ir bien, hasta que tuvo que ausentarse para trabajar en la manutención de navíos durante la Primera Guerra Mundial. Al volver, descubrió que estaba endeudado y quebrado. Para salvar las deudas, trabajó en el arreglo de un tractor y fue contratado por el propietario para nivelar varios acres de tierra, usando también un scraper, máquina niveladora. Se apasionó por el trabajo, compró un tractor y con un scraper alquilado comenzó el negocio de terraplanaje. En mayo de 1921 estableció una oficina de ingeniería para proteger y construir sus inventos. En 1930, ya con 2 fábricas, vislumbró un próximo año de ganancias sólidas y prósperas. Allí sus pies se resbalaron. Dijo que no daría el diezmo ese año y a cambio lo invertiría en la empresa para que el próximo año pudiese dar el valor de que Dios se pudiese enorgullecer. Creyó que podría hacer las cosas a su manera y que a Dios no le importaría. A fin de cuentas, recibiría su parte en el fin del periodo. Años después reconoció, junto con el orgullo, también tenía miedo. Estaba queriendo ver primero si el negocio iba a funcionar. Erróneamente creyó que si Dios quería recibir, tendría que bendecirlo, y no que primero él tenía que creer y dar. Él mismo escribió: «Dios no hace negocios de esa manera. Dios no nos dice que volvamos el próximo año cuando podamos. Su ayuda, si usted espera ver cómo será la cosecha antes de darle a Dios su parte, será visto por él como un hombre de poca fe. Dios con certeza percibió mi justificación falsa». Sin la fe necesaria, no existió el resultado esperado. En vez de la prosperidad que el negocio prometía, se enfrentó a un torrente de problemas y terminó el periodo endeudado. Se dio cuenta de que Dios no estaba interesado en el valor de su diezmo, sino en la actitud que demostrase fidelidad y fe incondicional. Decidió hacer mucho más para Dios. Hizo un pacto de fidelidad y obediencia, una sociedad con Él. De ahí en adelante recibió, a cambio de su estricta obediencia, una sabiduría que hasta hoy espanta a aquellos que estudian su vida. Inevitablemente se volvió millonario y extremadamente respetado entre sus rivales, que jamás entendieron, y no lo entienden hasta hoy, cómo lograba estar tan adelantado a su época. Se volvió mundialmente reconocido como líder en el desarrollo y fabricación de equipos pesados. Sus inventos representaron casi el 70% de los equipos de terraplanaje y vehículos de ingeniería usados por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Entre sus inventos están el neumático de goma de baja presión para vehículos pesados, el sistema de tracción eléctrica y el equipo móvil de perforación en alta mar, además de máquinas que, con simplemente apretar un botón, podían mover toneladas de tierra y posibilitaron el desarrollo del mundo en el siglo XX. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el siglo XXI no habría llegado tan lejos sin los inventos de Letourneur.
Visto como un genio de la ingeniería, escribió en su libro Mover of Men and Mountains: yo soy apenas un mecánico que Dios ha bendecido. Él usa a los débiles para confundir a los fuertes. No hay explicación lógica para el hecho de haber desarrollado estas máquinas. No pasé séptimo grado en la escuela. A los 30 años estaba quebrado y endeudado. Letourneau veía su trabajo como un servicio a Dios y ya no se limitaba más al diezmo. Gradualmente aumentó el porcentaje hasta que llegó a dar el 90% de su renta a la obra de Dios. Además de eso, dedicaba su vida a ganar almas, pagando de su propio bolsillo los viajes para dar su testimonio en conferencias por el mundo. Divisando lo que era realmente importante, entendía que todo pertenecía a Dios y que él estaba simplemente administrando lo que no era suyo. Al ser cuestionado sobre los valores donados a la Iglesia, dijo: la cuestión no es cuánto de mi dinero le doy a Dios, sino cuánto del dinero de Dios guardo para mí mismo.